nosotros en nuestro acostumbrado conversatorio de recreación, de información y también de formación al doctor Jim Morantes. Jim Morantes es abogado, politólogo, escritor, especialista en derecho civil, mercantil, y nos expone el tema posmodernidad, cambio estructural. Con nosotros pues el doctor Jim Morantes. Buenas tardes. En efecto, para mí es grato encontrarme en este grupo de amigos, conocidos y compañeros, ya que vamos a tratar un tema que muchos piensan que es lejano y además piensan que no lo vamos a vivir. Y lamentablemente, como los deseos no preñan, tenemos alta posibilidad de vivirlo. ¿Y por qué vivirlo? Porque ya nos encontramos en la pre-etapa inicial de la posmodernidad. Aunque cuando nosotros hablamos o escuchábamos esa tendencia a principios o a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, pensábamos que a lo mejor lo verían nuestros hijos o nuestros nietos y que ese escenario no estaba preparado para la humanidad. Por tal motivo, todas las conversaciones anteriores, desde el mismo momento en que llegué a esta reunión tan interesante, están conectadas de manera directa al epicentro de la posmodernidad. Y la voy a estructurar de tres maneras, muy sencillas. No voy a hacer una explicación altamente científica, sino más bien una graficación didáctica para el mejor entendimiento y comprensión, y posteriormente se abre el inicio y el ciclo de preguntas y respuestas. Entonces, ¿cómo se estructura esto? Con una trilogía. ¿Cuál es la trilogía? Está compuesta por el origen, por la configuración, por los antecedentes primero, la configuración y el origen. Los antecedentes, ¿cuáles son de la posmodernidad? Lógicamente que la modernidad. ¿A qué se llama modernidad? Una corriente epocal histórica que marcó una tendencia determinada, tomando en consideración una serie de elementos que parten de la razón, se fundamentan o cimientan en la ciencia y relegan la religión como epicentro del mundo, y por tal motivo le dan a la persona la posibilidad de pensar, de discernir, de actuar, de comparar y de modificar su comportamiento bajo la premisa del deber ser. ¿Por qué el deber ser? Como lo decía en la antigüedad, desde mucho antes del Renacimiento y por supuesto antes de la modernidad, algunos autores como Justiniano en el Digesto, el derecho es el arte de lo bueno y lo justo, ya que el basamento normativo es aquello que le da piso a la estructuración de la sociedad. Y por tal motivo nosotros vemos que al nosotros, valga la redundancia, relegar la religión y dejarla guiar de la mano invisible de la institucionalidad a través de la típica separación de los poderes, como lo decían ustedes anteriormente, relacionado a los autores Montesquieu, Rousseau, poder ejecutivo, legislativo y judicial, en algunos casos como el nuestro, poder ciudadano y poder electoral. Allí se establece todo lo relacionado para que predomine la ponderación y el equilibrio de la vía buena, la vía justa y la vía saludable. En ese aspecto nosotros nos damos cuenta de que sale por allá uno de tantos escritores como Thomas Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre, Homo hominis lupus. Entonces, en el Leviatán. Entonces ahí nosotros decimos, un momentico, está bien todos estos parámetros que estamos realizando para la construcción de la vida buena, pero nos percatamos de unos elementos que no son idóneos, que prosperan y que imperan en el mundo. Entonces, esa es parte de la configuración de la modernidad. Una consecuencia inmediata a la modernidad, ¿cuál es?
la destitución del fundamento. ¿Qué significa la destitución del fundamento? Como se relegó la religión, aprovecharon para olvidarnos de Dios. Exacto. Dios se va para una esquina en un cuarto oscuro. Dios solamente usted lo contempla en lo privado. Pero en la sociedad nosotros no vamos a hablar de Dios como epicentro fundamental de la vida. Simplemente su Dios está allá, como usted lo quiera llamar, y nosotros desde el punto de vista cognitivo hacemos uso de él en lo interno, en el yo. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, la sociedad está concebida para que no predomine Dios. Que no estoy hablando de religión, ojo. La religión es totalmente diferente a Dios. Ni tampoco estoy hablando de efectos metafísicos que son distintos a lo que establece la Biblia y a otros textos sagrados que tenemos. Razón por la cual en ese efecto se da paso a la desvirtualización de los valores morales, de las buenas costumbres y a obviar la autoridad buena. Entonces, ¿qué pasa con esa desarticulación? Ya lo vemos en la actualidad. ¿Cómo están los valores morales? ¿Cómo está la educación familiar? ¿Cómo está el pater familia o el padre de la familia? ¿Cómo están los valores religiosos? ¿Cómo está todo lo que tiene que ver con la familia, con la cultura? Y se va avanzando de manera progresiva en un elemento cíclico que conlleva a la distorsión, pero ese es el último elemento cíclico de lo que nosotros conocemos, ya que la lineal referencia a la cual estamos acostumbrados más nunca volverá a suceder ni a ser. Todos los que estamos aquí somos formados con la estructura mental y conceptual de que la humanidad, y así lo demuestra la historia, se ha repetido no solo la moda, las enfermedades, todo desde el punto de vista cíclico. Lo que hoy conocemos como pandemia, cada 100 años se conocía como peste. Sí. Entonces, todos esos elementos nosotros pensamos que son ordinarios y que van a volver a suceder de manera repetitiva. Eso sucedió hasta el siglo XX. Escuchen la complejidad de lo que estoy diciendo, porque aparentemente pareciera una premisa desfasada que no está conectada con la realidad. Y la lineal referencia al siglo XX era la espontaneidad. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lógico por elementos de acción o omisión, pero era espontáneo. Sí. Ahora, en la actualidad, son preestablecidos e inducidos, es decir, son generados. Y como son generados, no son espontáneos. Y la reacción del siglo XX no va a ser la misma reacción del siglo XXI. Y más adelante lo vamos a ver en la segunda etapa. Por lo menos es importante tomar en consideración que esta sociedad moderna es eminentemente hedonista. Puro placer, Sí. pura banalidad, Sí. puro ego, tecnología, pero aíslan lo que tiene que ver con la realidad. Y para cerrar esa parte, porque a mí me interesa más que todo que determinar un lineamiento conceptual, es la interacción con ustedes. Entonces, aquí que viene que dos sociólogos sumamente importantes, como lo fue Alain Touraine, ¿verdad? Y Simon Brown, uno francés y el otro británico, en el año 2010 ganaron el premio Príncipes de Asturias compartido en Humanidades y Comunicación. ¿Y cuál es la conclusión de ellos? Una conclusión básica, sencilla y compleja a la vez. El principio de toda sociedad depende del bien y del mal. Exacto. Y por tal motivo tenemos que retomar el camino, parafraseándolo, el camino directo al bien, que es Dios, ya que el humano todo lo que proyecta, todo lo puede y todo lo puede concretar, valga la redundancia, eso puede. Por tal motivo, volvemos, esos sociólogos de principios del siglo XX reafirman
que lo importante y lo realmente trascendente es implementar el bien en la sociedad para que la humanidad se prolongue como debe hacerlo. Vamos a la segunda etapa, configuración. ¿Cómo se configura la posmodernidad? No sé si aquí interactuamos o al final. No, al final. Porque Dale. Para seguir recogiendo. No, para obtener más elementos. Entonces, sí. ¿cómo viene la configuración de la posmodernidad? En primer lugar, viene con algo que se llama globalización. Exacto. Unificación, aparente unificación de las fronteras, ¿verdad? Unificación material consensuada que conlleva y se circunscribe a la homogeneización de productos y servicios. Entonces, ¿por qué yo digo aparentemente la frontera? Porque si no fuera aparente, a los países llamados el eje del mal, que son Corea del Norte, Irán, Cuba, Nicaragua y lamentablemente Venezuela, no le exigieran visa para entrar a México, que es una noticia que salió fresquecita, no le exigieran visa a finales de este año para entrar a Europa, que no le exigían cuando nuestro pasaporte era uno de los principales donde se podía entrar a 160 países sin ningún tipo de visa, y resulta y acontece que ahora estamos relegados porque nos piden visa. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, aparentemente a circunstancias políticas, que en nuestro caso son políticas, en el caso cubano son económicas, con el sentido ideológico. Exacto. Y nosotros, al analizar por qué esa deformidad se da, es por los intereses de los grandes oligopolios que son los amos del mundo. ¿Por qué los grandes oligopolios? Esto parece contradictorio y sin fundamento científico, pero a usted que está viendo esto, lo insto para que analice cómo es la explotación del arco minero en Venezuela, cómo es la explotación de la Guayana Esequiba, que son 159.800 kilómetros cuadrados en nuestro territorio, y quiénes se están beneficiando de nuestros recursos. Ojo, no estoy hablando de los países que tengan bandera, no, porque puede ser una empresa con bandera china, pero si usted busca el fondo de quiénes son los que constituyen el capital y la mayoría, ustedes podrán obtener alguna sorpresa, que son unos países que a lo mejor aparentemente son aliados. Entonces allí es donde yo quiero determinar por qué esa globalidad selecciona y por qué esa globalidad es determinante para unos sí y para otros no, en el ámbito de la uniformidad de frontera, más no en el ámbito del consumo, porque para nadie es un secreto que la estandarización mundial con la tecnología, con los hábitos, con las grandes empresas de consumo, para no nombrarlas, de alimentos, pues sencillamente eso tiene un estándar en todos lados del mundo, o en la mayoría de los lugares del mundo. De igual manera, damos paso a otra configuración. Estamos hablando de qué es lo que está configurando la posmodernidad, que no hemos llegado allá. Entonces, ¿cuál otro elemento? Que es muy importante, lo que tiene que ver con la ganancia, la rentabilidad, la productividad, la competencia, la excelencia. Que la excelencia se ha quedado poco a poco rezagada por la obsolescencia programada. ¿Qué significa esto? Anteriormente todo se realizaba con estándares de alta calidad. Un bombillo te duraba 5 años, un vehículo te duraba el motor 20 años, 10 años. Ahora todo está estipulado para que tenga una vida útil. ¿Por qué? Porque esa vida útil va a depender del consumo y que vuelva el reingreso a la empresa para poder seguir aumentando los caudales y tener la supremacía. En ese ámbito nosotros vemos que ya vamos para el tercer elemento. El tercer elemento tenemos que la penetración del capital es el eje del empoderamiento social en la actualidad. Quien no tiene real en la actualidad se siente disminuido, mermado y por tal motivo confinado. Profe,
completamente contrario a la doctrina social de la iglesia, ¿no? Exacto. Claro, es que es lo opuesto, porque Es lo La opuesto. antítesis. claro, aquí estamos hablando del eje del mal. Sí. El dominio del capital sobre la humanidad es el eje del mal. Exacto. Así de sencillo. No Aquí el trabajo sobre el capital. no, sino no, el no, capital no, sobre es el trabajo. claro, aquí es todo lo contrario, por eso Ese es yo el me refiero a eso, a esos dos, claro, Oye, Del demonio. ¿no? claro, yo me refiero a los dos grandes sociólogos con la finalidad de entender sí. que el inicio y lo que viene, si seguimos como vamos encaminados, pues sencillamente es una enorme segregación, un cambio, por eso que se llama cambio estructural, porque la mayoría no va a saber cuándo los segregaron hasta tal punto que no van a conocer las futuras generaciones la vida como nosotros lo conocimos, Exacto. que es un caso análogo a lo que sucede en Venezuela. Las nuevas generaciones, y determino generación cada 25 años, que es lo que establece la doctrina, las nuevas generaciones de Venezuela piensan que Venezuela toda la vida ha estado sumergido en la pobreza, Exacto. en la escasez y el deterioro. Y resulta que nosotros, gracias a Dios, vivimos la Venezuela saudita, la Venezuela de la abundancia, la Venezuela de la prosperidad, la Venezuela De la de la felicidad. productividad y de la felicidad. Sí. Y de los valores Y de humanos. los valores humanos. Entonces nosotros aquí tenemos un testimonio de una persona que inmigró aquí y que fue acogida con cariño como un venezolano y que vivió esa Venezuela Y que me bonita siento de verdad, venezolano. y se siente venezolano. Redistribución regresiva del ingreso nacional. No, ¿no? se tiende a una reabsorción permanente de Reabsorción. capital, es decir, a medida que el tiempo avanza hay más cantidad de ricos con mayor cantidad de haberes y con mayor cantidad de beneficios y la brecha va disminuyendo. Eso lo podemos observar en la práctica en este estado venezolano, donde la clase media pujante va desapareciendo, está creciendo una mini élite económica por diversos factores. Algunos le llaman enchufados, otros le llaman empresarios, otros le llaman de cuestiones ilícitas, lo que sea, pero es una pequeña proporción que está creciendo y el común denominador de la clase empoderada, que eran los profesores universitarios, uno de los mejores pagos, que Sí, como tenían no. una retribución Más económica, maduro, le decíamos. una retribución económica muy buena, Sí. pues lamentablemente ahora le dicen pobresores, porque su salario Profesores. no pasa de $30. De ganar Pobresores. $5.000 bajó a $30. Pobresores. Entonces, Sí, pobresón. sí, eso es lo que está sucediendo lamentablemente a nivel global. Allí seguimos con el otro aspecto de la configuración. Viene la tecnología y por supuesto, aparte del avance tecnológico, viene el desplazamiento de la mano de obra humana. Mecanización. Claro, ¿cómo? Y la instrumentalización con la mecanización. ¿Cómo se come esto? Muy fácil. Ya tenemos más de 3.000 aparatos Da Vinci que ejecutan operaciones hasta ahora guiadas. Sí, señor. Ya se está hablando, claro, porque la precisión del bisturí es milimétrica. Entonces, esas máquinas tienen alrededor de más de 50 movimientos y una destreza que un humano difícilmente lo tenga Sí, con esa sí. exactitud y precisión. Ujú. Resulta y acontece que Da Vinci se proyecta que va a tener la posibilidad de hacerlo ya preestablecido sin la coordinación humana. Entonces, aquí penetra, hace la incisión, aquí extrae lo que tiene que extraer y aquí sutura. Precisión milimétrica. Imaginen, nos estamos refiriendo a una mano de obra calificada como la mano de obra médica. Ya va a ser desplazada. Si nosotros vemos todo lo que tiene que ver con las profesiones tradicionales, como las tres mías, abogado, politólogo y periodista, eso quedó en el pasado. Eso ya no va a servir. De eso no se va a poder vivir. ¿Cuál es la carrera en Latinoamérica que medio va a funcionar? Segunda vez que lo repito, la psicología. Estudien psicología por la gran cantidad de gente que se va a deprimir. Y tampoco es que le va a durar mucho. La psicología va a durar apenas una década. ¿Por qué? Porque lo observamos en Europa. La gran cantidad de jóvenes que salen preparados profesionalmente no tienen trabajo. El 80% no consigue trabajo. Fuente de creadores de desempleo. La Claro, universidad. entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la modernidad? Estudiamos con 1 o 2 décadas de atraso. ¿Cuáles son los textos que usted estudia? Exacto. 2 décadas de atraso. Cuando salí de abogado ni siquiera tenía la capacidad de pedir un expediente en el tribunal, porque la formación, a pesar de tener una robustez doctrinaria, no tenía la parte empírica y la destreza necesaria para convertirme en un abogado en el libre ejercicio, que afortunadamente hoy en día sí lo soy.
Entonces, bueno, eso se va curtiendo con la praxis cotidiana, que es lo lógico. Ajá. Después que ustedes estudian psicología, entonces tienen que buscar cuál va a ser el mecanismo para retroceder a una mano de obra no calificada, que es la que le va a colocar el aceite a la máquina o al robot, a Sofía, que es el primer robot androide que está en Hong Kong, creado en el año 2016. No sé si está en Hong Kong o dónde está ahorita, lo creó David, se me olvidó, es David. Y lo cierto del caso que ese robot humanoide con inteligencia artificial me llamó mucho la atención, porque le preguntaron si él era un inmortal y él no supo procesar. Dijo, a lo mejor. Y lógicamente es inmortal, porque si le quitan si le hacen el mantenimiento requerido, pues él va a seguir la máquina de manera permanente. Entonces es un robot que tiene una estructura mental bien establecida, para que no es mental como tal, pero le hago la analogía para el entendimiento, una estructura bien establecida con nanotecnología que le permite con factores estadísticos y factores de interconexión brindar una respuesta en base a su data que tiene almacenada. Allí también vemos cómo se va a desplazar. Por eso yo le decía que lo que ustedes hablaron está bien, pero van a sufrir un cambio abismal. Y no es que nosotros lo queramos, pero lamentablemente por allá van las riendas del nuevo orden mundial. Viene también lo relacionado con lo que tiene que ver a los drones. Fines bélicos, fines laborales, fines recreativos. Vemos cómo Amazon ya está implementando la entrega. El patio de la casa. Sí, sin ningún inconveniente. Eso lo hablamos una década atrás e indicaban que estamos haciendo un futurismo a lo mejor muy anticipado y con mucha fantasía. El show del futuro, el libro se quedó pendejo, se quedó atrás. Y resulta que es lo que está sucediendo en la actualidad. De igual manera, nosotros, voy al punto álgido, que es lo que cuando usted se refería a las vacas, aquí las vacas van a desaparecer. Y van a desaparecer en proporciones que harán como para zoológicos, y ya le voy a explicar por qué. Porque ya le voy a explicar por qué. Ya hay cultivo de carne artificial, ¿verdad? Ese cultivo de carne artificial lo que va a conllevar es primero la penetración al mercado. Después que se penetre el mercado van a bajar drásticamente los precios. Una vez que bajen los precios van a decir que por protección animal, que ya hay un antecedente importantísimo en España que fue refutado por el Papa Francisco y fue contradicho por los amantes de los animales, entonces ahí se va deformando todo, porque ya va a ser un delito explotar a la vaca al extraerle la leche y va a ser un delito comer la carne de esa vaca. Para eso se está configurando el orden mundial. Cuando se coma la carne de esa vaca, como va a ser un delito, porque va a estar tabulada, va a desaparecer progresivamente. Se comerán o matarán a las que queden y dejarán una muestra. Y viene el gran negocio, que es que coman carne artificial, sin importar si es antinatura, si no tienen los nutrientes requeridos, si a lo mejor genera efectos colaterales peores que la lactosa. Entonces todos esos elementos hay que tomar en consideración. También viene como la configuración, la clonación. Y la clonación ha sido desestimada. ¿Cómo va la oveja Dolly? Ajá, pero no solo la oveja Dolly. Presumo e intuyo que ya viene la clonación de la parte biónica. Sí. Y la parte biónica es la sustitución previa para la inmortalidad en cierta manera del hombre. No como Matusalén, que tenía 969 años según la Biblia, sino como la extensión prolongada de la vida con mayor disfrute. Con el reparador de células. Exacto. Una especie de piedra filosofal o alquimia. Exacto. Temo que esa es la versión moderna. Temo que esa es la versión moderna. Lógicamente eso no va a ser para el común denominador. Eso va a ser para quienes en sus haberes tengan 200, 300 millones de dólares, que son los mismos que hoy en día pueden acceder a ir al espacio. Exacto. turismo. A pasear. Pero ojo, es para la élite económica que tenga esa posibilidad de lograr acceder a esos medios. Y a los muchachos, es el que tenga familia.
porque es decir, la cuestión de la vacuna, con el respeto que se merecen las personas. Pero ahí se voy, vacunaron, no, pero no lo adelante, que ahí voy, Ok. porque eso es otra, para que no otra haya, etapa. solamente van a tener los que van a pagar, van a salir embarazadas, el resto queda todo como esterilizado. Entonces, ¿qué sucede? Hay múltiples elementos que están configurando la posmodernidad. ¿Qué vemos también? Los agéneros, es decir, están, sin entrar ni ser polémicos, están destruyendo la célula fundamental de la sociedad, como es la familia, así lo establecía la Exacto. Constitución de 1961, en su texto constitucional, artículo 83 de la Constitución del 61 venezolano, que decía la familia es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, nosotros, La tesis aristotélica. y me refiero a nosotros como humanidad, estamos dando paso a la aberración como algo normal. Nadie discute de que alguien sea homosexual o que sea transexual. Lo que se discute es que están obligando a la sociedad a que se produzca literatura para esa deformidad y a maleducar a los niños e inducirlos para que sean asexuales. ¿Y cuál es la finalidad? Que el nuevo orden mundial lo que quiere imperar es que ellos sí tienen la tecnología rezagada, tienen un control estricto de las páginas de internet para sus hijos, tienen un control estricto de los celulares, del uso de celular indebido, y tienen un control estricto de una educación privada en su casa. Y privilegiada. Y privilegiada. Y aquí doy paso al aspecto educativo, que no es menos cierto que va en decadencia progresiva. En el caso de Venezuela, por la asfixia presupuestaria, que es lógico que con un presupuesto reconducido en 2007 no puede ser vigente en el 2021 y no goza la autonomía necesaria porque tiene ciertos controles para que produzca de manera autónoma con el cobro de algunas tarifas. Pero, como dice el dicho, ni muy calvo ni con dos pelucas, porque ya me enteré que hay universidades nacionales que cobran $990 para el derecho al grado de un doctorado. Entonces estamos viendo cómo hay una desproporción, como un profesor titular o agregado de una universidad pública que está cursando estudios en otra universidad pública tiene la capacidad de pagar $990 para el derecho al grado de un doctorado. Llámese derecho al grado todos los requisitos previos para que le otorguen su título académico. Entonces, evito decir el nombre para evitar... Paradoja, ¿no? Entonces ahí es Totalmente. donde volvemos a una dualidad que es desproporcionada y que genera consecuencias de alto nivel, porque eso se enlaza con la educación que viene online. A raíz de la pandemia es una excusa en Venezuela, pero en el resto del mundo ya está la educación online. Entonces vemos cómo se va sustituyendo la educación presencial, que es lo básico, donde usted interactúe, donde aprende, a la educación semipresencial y posteriormente a la educación en línea. ¿Qué es lo que se está constituyendo? Autómatas a doquier. Autómatas a doquier lo que implica es la segmentación requerida. Usted va a estudiar veterinario, usted se pone un bozal y solo veterinario. Usted ingeniería, usted derecho, todos con bozales. Y eso limita de sobremanera lo que tiene que ver con esa generación de relevo que siempre sonaba tanto en el siglo XX y que cada día va disminuyendo más hasta en la consigna. Sí, exacto. Porque lamentablemente la configuración de la sociedad se da con elementos de inestabilidad. En el caso de Venezuela se inició la balcanización. ¿Qué significa la balcanización? La desfragmentación de la anarquía y la preponderancia de salvarse cada quien a como dé lugar. Observas en las calles de Mérida que los motorizados, los carros se tragan la vía, ¿verdad? El semáforo también, y bueno, estamos, cada quien ve cómo hace. Estamos fallidos. Estamos, pero a través de la balcanización inducida progresivamente, no sabemos por quién ni para quién. Ojo, esto es una presunción desde el punto de vista científico para evitar afirmar cosas que después pueden indicar que estamos aseverando. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros observamos
como en el caso nuestro, para ponerle un ejemplo a ustedes muy práctico, hace 10 años la gente decía que lleguen los productos a como al lugar. Vaya hoy en día a los anaqueles de un supermercado y dígame si el 80% de la población venezolana puede hacer un mercado como el que se realizaba hace 2 décadas atrás. No puede. ¿Por qué? Porque los salarios de hambre no dan. No se justifica que una simple pensión no cubra ni siquiera el tratamiento de un mes de la población. Entonces, por tal motivo, vemos cómo se va deformando progresivamente. Lo mismo sucedió con los vehículos. ¿Quién tiene la capacidad hoy en día de adquirir un vehículo cuyo valor sobrepasa los 25.000 a los 50.000 dólares? Con estos salarios. No estoy hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos tú ganas y puedes comprarlo. Estoy hablando de Venezuela, donde el salario mínimo, ¿cuánto es el salario mínimo? $2, funcionario. Bueno, $2 en el sector público, y en el sector privado oscila de 50 a 350 o $400 de acuerdo a el escalafón que tenga en el sector privado. Exacto. Porque la economía privada está autorregulada, pero es mínima. ¿Cuánto es la producción privada en Venezuela? Entonces, también observamos cómo lamentablemente puede suceder lo mismo con la electricidad, con el agua y con el gas licuado o gas doméstico. Va a llegar el momento que, motivado o derivado de tanta insuficiencia, que haya electricidad, no importa el costo que sea, bueno, lamentablemente tocará pagar como tarifa mínima $20 o $30 por la electricidad, por decir un número simbólico, que ya las tarifas de aguas comerciales, sin tomar en consideración a qué se dedica el negocio, es decir, si es una ferretería no es lo mismo que sea una clínica, ni es lo mismo que sea un restaurante. Y las tarifas en Mérida, sin ir muy lejos, ya sobrepasan los $10 y $20 para el área comercial. Sin contar también, tomar en consideración que el catastro en Mérida, para una casa promedio de un estrato B, que no es la clasificación de Colombia, que es de 1 a 6, ya sobrepasa los $100 anuales, $120, $130 con esta nueva gestión. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, en el municipio de Libertador, ahí es donde nosotros decimos que está pasando y en realidad se va a gobernar para todos por igual, o por el contrario vamos a empezar a otorgar privilegios para un pequeño porcentaje de la población. Ahí cierro la configuración y me voy al origen. El origen es la pre-postmodernidad. ¿Cuál fue el mejor ensayo? La pandemia. Ahí vimos cómo, desde el punto de vista médico, nosotros tenemos un lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, y desde el punto de vista jurídico tenemos una normativa de estandarización. Si usted quiere salir o entrar a cualquier país, usted tiene que estar vacunado con las vacunas que ellos le indiquen y de la forma que ellos lo hagan. Y finalmente, pues esa es una preconfiguración. En otra oportunidad pudiéramos hablar de cuándo se constituye ya elementos más fehacientes para esta posmodernidad. Entonces, bueno, estamos abiertos a las preguntas, respuestas. Y punto previo con respecto a ti. Tú dijiste en la intervención anterior que la felicidad era relativa. No. La felicidad, la verdad y el amor son únicos, que tienen diversas perspectivas otras. Porque la verdad es que estamos todos aquí hablando. A que cada quien está pensando en otra cosa, en la perspectiva. Pero la verdad es que estamos aquí reunidos. Es la manipulación del lenguaje. Claro, porque es la ambivalencia y es la verosimilitud. Entonces, todos esos elementos tenemos que tomarlos en consideración porque hay elementos únicos. Si usted es feliz leyendo a Hitler, se le respeta con la raza aria, pero con una perspectiva distinta. Como otro es feliz leyendo a Juan Pablo II. Entonces, esos son niveles cognitivos, pero la felicidad es la misma, la plenitud es la misma, el amor es el mismo y la verdad es única. ¿Cómo así? Personal. O sea, porque... Es personal. Claro, sí, porque... y no es global para todos. Claro. Sí y no. Oye, aquí estoy yo con usted. No, sí y no. Vamos con el elemento básico. Claro. La verdad es única, que estamos aquí y Claro. que estamos en Venezuela. Claro. Y que queda testimonio aquí. Si no queda este testimonio, las palabras que se indicaron... Es tangible. Ajá, por ahora. Porque existe la realidad virtual que es intangible. Y usted puede tener sexo con una computadora y con un aparato y tiene un orgasmo, pero es intangible. Es una realidad virtual, pero usted tuvo plenitud y felicidad aparentemente.
Sí, pero no es lo que se busca. No, pero no estamos discutiendo La parte normativa, exacto, el deber ser. El deber ser. Claro, pero hay El que, deber ser hay hay que que buscar buscarlo. entre el bien y el mal. Claro. O sea, eso existe y no es relativo, sino es verdadero. Exacto. Las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen Estamos mal. de acuerdo. Si este señor adora a Hitler, un ejemplo que no es así. Estás para el lado del mal. Claro, Lógico. claro, un monstruo de esa Lógico, magnitud, claro. Un diablo, un demonio, hipermonstruo, lógico, claro. ¿verdad? Claro, ahí no hay Ajá. duda. Sí, Pensaba ahí que no usted hay duda. No, no. él es feliz así. El culpable de 50 Por la millones de perspectiva. muertes. ¿Ah? Pero en general, No, pero él, Sí, la perspectiva sí. de él es feliz. Su felicidad es esa. Claro, porque nos alejamos de la colectividad. O sea, es la perspectiva. Claro, claro. O sea, si nosotros tenemos mentes realmente, individualistas, pues, él no va a ser feliz. perdemos Él no es feliz. la colectividad. Debemos sentir felicidad Sí, ser porque el feliz, otro sea claro. feliz también. Claro, claro. Es parte de Él la- aspira a ser feliz y después se da cuenta que eso le va a llevar Claro. a la ruina de su Claro. humanidad, Claro. que es diferente. Pero esa es una perspectiva. Y cada quien tiene que respetar la perspectiva porque estamos circunscritos en la modernidad, donde le dijeron a Dios usted sea para aquella esquina. Y como usted sea para aquella esquina, mi lucha es importante para otro. O sea, no podríamos respetar ciertas cosas. O sea, Sí. se está legalizando el aborto, se está Todo. legalizando el homosexualismo. No importa, pues tenemos que pensar de que tenemos que tener con otras personas tratos y todo con los homosexuales, pero no puede legislarlo. O sea, no puede legislar, sacar una ley y decir que eso está bien hecho, ni decir que está bien hecho acabar con una vida de un niño. Claro, ¿Ah? no, O sea, no, destruir la familia en todo. O sea, está renegando a Dios, porque eso se planeó desde finales del siglo XIX. Claro. De finales del siglo XIX. Cuando el hombre empezó la revolución industrial, no necesitamos del barbudo crucificado porque lo hacemos nosotros mismos. Entonces quitémoslo de ahí. Pero los parámetros de la humanidad son las palabras de Dios, de Cristo. No hay otra. Claro, si ustedes nos vamos por lo menos no para el Islam, sino vamos para el judaísmo, el budismo habla de la individualidad. Yo soy una mejor persona, yo tengo cómo hacer mejor persona, pero no pienso en los demás. Yo. Es el budismo. Es el budismo, yo. El cristianismo no. El cristianismo te dice En que, el otro. claro, pensar en el hermano, amar al hermano, ¿ves? Que es la base de la sociedad. Claro. Entonces, ese poder, eso a lo mejor dice que en el año 2050, ¿no? Están los regeneradores celulares del robot que se le inyecta y repara todas las células las repara. Las va reparando, esta está mala, vamos a acabar este tumor, inyectémosle esta medicina al tumor para que no crezca más, todo, ¿eh? Entonces, el hombre pasa a segunda categoría. Claro. Ya no va a haber. Y disculpen, ahí voy a hacer antes que usted intervenga, una pequeña intervención que está en la misma onda. Actualmente se habla de los derechos humanos y los derechos fundamentales que cada día van ganando más cancha y cada día van siendo más regulados y reconocidos a nivel internacional. Con la posmodernidad eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque la preeminencia de los derechos humanos, ¿qué va a importar más? El capital que va a inducir a la legislación, que alguien lo dijo aquí cuando yo llegué, ¿verdad? Y que eso yo lo vengo diciendo en varios artículos científicos, que en efecto el capital no solo va a influenciar a la legislación, sino va a dictaminar qué es lo que se va a legislar. Y allí hay muchos autores que incluso hablan de la privatización del oxígeno, pero no que va a ser privatizado el oxígeno, sino que a lo mejor van a reubicar gran parte de la población cerca del Amazonas y el resto, pues bueno, se quedarán en los lugares contaminados. Es el proyecto Leviatán. Exacto. Entonces, todo eso hay que tomar en consideración y hay que ponderar. En realidad, ¿qué vale más? La vida de 100 humanos que están aquí y que están vulnerándose de sus derechos humanos, o la vida de uno que es el dueño de donde están estos 100 humanos. Ahí dejo la interrogante. Ahora, Acabemos los ancianos. ajá. Exacto. Exacto, Vamos a porque matarlos a ahora, todos. mira, es un tema muy complejísimo que tiene un acicate con lo que el profesor Tolentino nos tocó con el estado profundo. Y esto me da pie para citar una frase de una película que me conmovió mucho, porque soy cinéfilo, que es la de
Charles Chaplin, el gran dictador, que antes de hacer esa película, Charles Chaplin dijo, cuando hable el vagabundo, se acaba. Y él, por lo menos, cuando habló el vagabundo, se acabó. Pero es la